Ella pensó que estaba sola, pero el destino le jugó una mala pasada. Al ajustarse el sujetador sin darse cuenta del reflejo en el cristal, vio al CEO millonario observando, y su sonrisa descarada lo decía todo. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. Raíssa Olmedo se ajustó nerviosamente el tirante del sujetador que insistía en resbalarse bajo su blusa blanca. El fuerte viento de Madrid le alborotaba el cabello rizado mientras usaba el reflejo de un Mercedes negro estacionado como espejo improvisado. Con cada ráfaga su corazón se aceleraba un poco más. No podía permitirse el lujo de parecer descuidada justo hoy, no cuando había conseguido finalmente una entrevista en Cuarzo Inversiones, una de las constructoras más prestigiosas del país. «Solo 5 minutos más», murmuró para sí misma, intentando calmar la respiración mientras pasaba los dedos por los mechones rebeldes. El bolso raído colgaba de su hombro, guardando su currículum impreso en papel especial, una inversión que le había costado casi un día entero de trabajo como camarera. 24 años, licenciada en Ingeniería Civil por una universidad pública, la primera de su familia en tener un diploma, y ahora intentando dar el salto que cambiaría su historia. El edificio de la empresa se alzaba imponente ante ella, todo de cristal y acero, un monumento al tipo de vida que ella solo conocía de lejos. Un zumbido suave la hizo congelarse. El cristal tintado del coche bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre, no cualquier hombre, el tipo de hombre que parecía sacado de una revista, mandíbula definida, mirada penetrante, traje impecable que seguramente costaba más que 3 meses de su alquiler. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó él, con una sonrisa provocadora en los labios, mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Raíssa sin ninguna discreción. El tono era divertido, casi burlón. Ella sintió que su rostro se encendía al instante. Tragó saliva, alejándose del coche como si hubiera recibido una descarga. 24 años de vida en un barrio de la periferia este de Madrid no la habían preparado para responder a hombres en coches de lujo que la sorprendían en momentos de vulnerabilidad. «Yo... no... disculpe», balbuceó, agarrando el bolso con fuerza, como si aquel objeto pudiera protegerla de la vergüenza. El hombre solo amplió su sonrisa, revelando dientes perfectamente alineados. «Solo estoy bromeando, pero sugiero usar el espejo del vestíbulo. Es más discreto que mi coche». Y con eso, el cristal subió de nuevo, dejando solo el reflejo distorsionado de ella, ahora con el rostro en llamas. Raíssa respiró hondo 3 veces antes de poder mover las piernas. Su madre siempre decía que las oportunidades no llaman 2 veces a la puerta de gente como ellos. No podía permitirse el lujo de desistir por un momento vergonzoso. Enderezó la postura, levantó la barbilla y caminó decidida hacia la entrada del edificio. Estaba acostumbrada a tratar con hombres arrogantes. Crecer con 3 hermanos en Vallecas la había preparado para eso, al menos. El vestíbulo era un mundo aparte, mármol pulido, plantas ornamentales estratégicamente posicionadas, aire acondicionado a la temperatura perfecta. Raíssa se sintió inmediatamente fuera de lugar, como si cada centímetro de su piel gritara que no pertenecía a aquel sitio. La recepcionista, una mujer rubia de cabello impecablemente liso, la examinó de arriba abajo antes de que ella abriera la boca. «¿Puedo ayudarla?» «Tengo una entrevista a las 10. Raíssa Olmedo». La mujer consultó el ordenador con dedos de uñas largas y rojas. «Ah, sí. Becaria para el LUR, sector de proyectos». El tono no escondía la sorpresa, como si Raíssa no tuviera el perfil esperado. «18ª planta. Puede sentarse allí. Alguien vendrá a buscarla». Raíssa caminó hasta la zona de espera, sintiendo el peso de las miradas que la seguían. Escogió un sillón apartado e intentó respirar normalmente. Las manos le sudaban tanto que tuvo que secarlas discretamente en la falda lápiz negra que había comprado en unos grandes almacenes. Su mejor intento de parecer profesional
con el presupuesto limitado que tenía. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El hombre del coche entró en el vestíbulo con la confianza de quien es dueño del mundo. A diferencia de ella, él pertenecía a aquel ambiente. Era obvio por la forma en que todos parecían reaccionar a su presencia. La recepcionista enderezó la postura. Los guardias de seguridad asintieron con deferencia. Los ejecutivos interrumpieron conversaciones para saludarlo. Él sostenía una taza de café y caminaba en su dirección. No era posible. Él no podía ir a hablar con ella, pero lo estaba haciendo. Con el nerviosismo, Raíssa se levantó bruscamente chocando con la mesa de centro. El movimiento súbito hizo que el hombre tropezara ligeramente, derramando parte del café en su traje italiano. El tiempo se detuvo. Todo el vestíbulo pareció sumergirse en un silencio sepulcral. Raíssa sintió que la sangre abandonaba su rostro. Dios mío, lo siento. No vi que usted... Puedo limpiarlo. Déjeme. Las palabras salían atropelladas mientras buscaba frenéticamente un pañuelo en su bolso. Para su sorpresa, una risa ahogada rompió la tensión. Señora Lechuga, tiene algo atorado en el diente. Raíssa se llevó la mano a la boca instintivamente, mortificada mientras él continuaba. Estoy bromeando. No tiene nada en el diente. Solo quería ver su reacción. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usted debe ser la candidata de ingeniería. Interesante currículum. Él sabía quién era ella. ¿Cómo? ¿Por qué? Raíssa sintió que el estómago se le encogía. Si él era alguien importante en la empresa, acababa de arruinar cualquier oportunidad que tenía. Soy Gustavo Méndez, CEO de Cuarzo. Él le extendió la mano, ignorando completamente la mancha de café en su traje. Yo mismo la llevaré a la sala de entrevistas. El ascensor privado subió silenciosamente, reflejando la imagen de ambos en las paredes espejadas. Él, el retrato de la sofisticación y el poder. Ella, una intrusa, visiblemente incómoda. Gustavo mantenía una sonrisa enigmática en los labios, como si compartiera una broma particular. Así que Raíssa Olmedo, primera de su familia en la universidad, becaria integral, promedio de 9,7 en estructuras avanzadas. Él recitaba información de su currículum sin consultar ningún papel, impresionante para alguien que trabajó durante toda la carrera. Gracias, señor Méndez, respondió ella, intentando mantener la compostura. No preguntaría cómo o por qué el CEO de la empresa sabía tanto sobre ella. Aquel no era el momento para cuestionar. Gustavo, corrigió él. Aquí en Cuarzo intentamos mantener un ambiente menos formal entre los talentos. El ascensor llegó a la planta de la entrevista con un suave tintineo. Cuando las puertas se abrieron, Raíssa esperaba ver una sala de reuniones, quizás con un panel de reclutadores. En cambio, había solo una amplia oficina, claramente la suya, con vista panorámica de la ciudad. Creí que habría otras personas, comentó ella titubeante. Normalmente sí, pero su currículum me intrigó. Quise conocerla personalmente. Gustavo le indicó una silla frente a su mesa. Además, después de nuestro encuentro allí abajo, siento que ya rompimos el hielo, ¿no es así? Lo que debería ser una entrevista formal se transformó rápidamente en un duelo. Él hacía preguntas incisivas, probando no solo su conocimiento técnico, sino sus reacciones bajo presión. Sus ojos castaño oscuro no abandonaban los de ella ni por un segundo, como si intentaran desentrañar algún misterio oculto. ¿Por qué Cuarzo?, preguntó finalmente, después de casi una hora de preguntas. Raíssa dudó. Tenía la respuesta ensayada, porque era una empresa innovadora, líder en el mercado, con proyectos desafiantes. Pero algo en su mirada la desafiaba a ser auténtica. Porque ustedes construyen en Vallecas, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Vi el proyecto del centro comunitario. Es el primer edificio realmente bonito en mi barrio. Algo que no parece hecho con sobras, ¿entiende? Por primera vez, alguien construyó algo en mi barrio como si la gente de allí mereciera belleza también. Silencio. El rostro de Gustavo era ilegible. Raíssa se mordió el labio, arrepentida de su honestidad. Debería haber dado la respuesta estándar.
Interesante, dijo finalmente. La mayoría de los candidatos habla sobre nuestros rascacielos en Arturo Soria o los complejos empresariales. Nadie mencionó Vallecas antes. Él se inclinó hacia adelante. ¿Sabe quién diseñó aquel centro comunitario? No, señor. Yo. Una sonrisa diferente surgió en su rostro, menos calculada, casi genuina. Fue mi primer proyecto después de asumir la empresa. El consejo lo consideró un desperdicio de recursos. ¿Por qué gastar en diseño en un barrio periférico?, dijeron. Gustavo hizo una pausa, estudiándola. Usted acaba de pasar la entrevista a Raíza Olmedo. Ella parpadeó confusa. ¿Pasé? Pero usted ni siquiera preguntó sobre mis habilidades técnicas, sobre software, sobre... Su currículum ya me dice todo eso. Lo que necesitaba saber era quién es Raíza Olmedo. Y ahora lo sé. Él se levantó indicando que la entrevista había terminado. Lunes, 8 de la mañana. Prácticas de 6 meses. Posibilidad de contratación. Recursos Humanos le enviará los detalles por correo electrónico. Aturdida, Raíza se levantó. Gracias por la oportunidad, señor Méndez. Gustavo, corrigió él de nuevo abriéndole la puerta. Y Raíza, la próxima vez use los espejos del baño para arreglarse. Son más fiables que los cristales de coches aleatorios. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Raíza oscilaba entre la euforia por la oportunidad y el terror de no estar a la altura. Cuarzo era otro planeta. Reuniones en inglés, almuerzos que costaban más que su presupuesto semanal de alimentación, colegas que hablaban de viajes internacionales como quien habla, de ir al centro comercial. Su pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, compartido con su amiga Jessica, parecía cada vez más distante de la realidad que vivía durante el día. Por la noche, tendida en la cama sencilla, Raíza a veces se preguntaba si conseguiría mantener la farsa de pertenecer a aquel mundo. En el trabajo, Gustavo era una presencia constante y desconcertante. A diferencia de otros CEOs que apenas conocían a los empleados, él parecía estar en todas partes, y por alguna razón que Raíza no lograba comprender, siempre encontraba motivos para incluirla en reuniones, pedir su opinión sobre proyectos o simplemente aparecer en el departamento de ingeniería cuando ella estaba allí. «Te está observando», comentó Leticia, otra becaria, hija de uno de los directores. Nunca vi a Gustavo prestar tanta atención a una becaria antes. Es extraño. Raíza intentó ignorar el comentario, pero era imposible no notar las miradas, no solo de Gustavo, sino de todos los empleados. Algunos curiosos, otros claramente desconfiados. Los rumores empezaron a circular discretamente por los pasillos. Un día particularmente difícil, después de una reunión donde tuvo que presentar ideas para un nuevo proyecto, Raíza encontró a Gustavo esperándola en el pasillo. «Cena», dijo sin preámbulos. «Hoy, 8, necesitamos discutir tu participación en el proyecto Matadero Madrid». No era una invitación, era casi una orden. Raíza sintió un escalofrío en el estómago. Una cena, a solas con el CEO, alimentaría aún más los rumores. Por otro lado, negarse podría perjudicar su posición en la empresa. ¿Es realmente necesario, señor? Podríamos discutirlo aquí mismo, durante el horario de trabajo. Es necesario, confirmó él, sin ofrecer más explicaciones. Enviaré un coche a buscarla. Antes de que pudiera protestar, Gustavo ya se había alejado, dejándola con una sensación de aprensión y, aunque no quisiera admitirlo, una punzada de excitación que la incomodaba profundamente. A las 8 en punto, un chofer la esperaba en la puerta del edificio donde vivía. Jessica le había prestado un vestido negro sencillo, pero lo suficientemente elegante como para no avergonzarla. Aún así, Raíza se sentía como una impostora, intentando hacerse pasar por alguien que no era. El restaurante no era lo que ella esperaba. Nada de ambiente exclusivo en el barrio de Salamanca o Chamberí. Era un lugar pequeño y acogedor en La Latina, con iluminación tenue y una atmósfera íntima. Gustavo ya la esperaba, vestido de forma sorprendentemente casual, pantalones oscuros y camisa blanca con las mangas remangadas, revelando fuertes antebrazos. «Pareces sorprendida», comentó él, mientras el sumiller servía vino en sus copas.
Esperaba algo más formal. Los lugares formales son para impresionar a clientes. Aquí es donde vengo cuando quiero realmente conversar con alguien. Él la estudió por un momento, y Raíssa se sintió expuesta bajo aquella mirada. ¿No estás cómoda? No era una pregunta. Raíssa respiró hondo. Con todo respeto, señor Méndez. Gustavo. Gustavo. La gente ya está comentando sobre sus atenciones, sobre mí. No creo que esta cena ayude a disipar esos rumores. Él no pareció sorprendido o incómodo. ¿Y eso te preocupa? ¿Lo que los demás piensan? Claro que me preocupa. Soy la becaria de la periferia que apenas consiguió comprar ropa adecuada para trabajar allí. Cualquier desliz, y seré solo una chica más que consiguió las prácticas durmiendo con el jefe. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Gustavo tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejándolos de ella. Interesante que tu mente fue directamente a ese escenario. Raíssa se ruborizó intensamente. No fue eso lo que quise. Sé exactamente lo que quisiste decir. Él se inclinó hacia adelante. Eres talentosa, Raíssa. Extremadamente talentosa. El proyecto que presentaste hoy para el complejo Matadero Madrid tiene el tipo de innovación que no veo hace años en la empresa. Es por eso que estamos aquí. ¿Solo por eso? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Gustavo sonrió, aquella sonrisa enigmática que nunca revelaba completamente lo que estaba pensando. ¿Qué más sería? Durante la cena, para su sorpresa, Raíssa descubrió un lado de Gustavo Méndez que no imaginaba que existiera. Él habló sobre su infancia en el interior de Castilla y León, hijo de un albañil que soñaba con construir edificios que no se caen. Sobre cómo había luchado para transformar el pequeño negocio de su suegro en una de las mayores constructoras del país. Sobre los errores y aciertos en el camino. «¿Crees que nací en cuna de oro, verdad?», preguntó mientras esperaban el postre. «Todo el mundo asume eso». «¿Y no nació?». «Mi padre trabajaba en obras. Mi madre era empleada doméstica. Crecí en Burgos, en la región metropolitana de Valladolid. No muy diferente de Vallecas». Raíssa lo miró con nuevos ojos, intentando procesar esa información que cambiaba completamente su percepción sobre él. «¿Cómo usted?» «Conseguí llegar aquí», completó él. «Beca en escuela privada. Luego ingeniería civil en la universidad pública. Me casé con la hija del dueño de la constructora donde hice prácticas». Una sombra pasó por sus ojos. Elena era una apasionada de la arquitectura sostenible. El centro comunitario de Vallecas era su sueño. ¿Era? Elena murió hace 5 años. Cáncer. La información llegó sin rodeos, el tono desprovisto de emoción, como si hablara del clima. El centro comunitario fue el último homenaje que pude hacerle. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una intimidad que Raíssa no había previsto para aquella noche. De repente, Gustavo Méndez ya no era solo el CEO arrogante con sonrisas provocadoras. Era un hombre con cicatrices, con una historia que, sorprendentemente, tenía puntos de contacto con la suya. «Lo siento», dijo ella finalmente sin saber qué más decir. «No lo sientas». Él hizo un gesto para apartar el tema. «No te traje aquí para hablar de mi pasado. Te traje porque quiero que lideres el proyecto Matadero Madrid. Tu visión para aquel espacio es exactamente lo que necesitamos». Raíssa casi se atragantó con el vino. «¿Qué? Pero yo solo soy una becaria, lo sé. Por eso serás oficialmente una colaboradora especial en el proyecto, trabajando directamente conmigo. Al director de ingeniería no le gustará, pero sobrevivirá». Ella lo encaró, sintiendo una mezcla de emociones: gratitud por la oportunidad, desconfianza sobre sus verdaderas intenciones, y algo más, algo peligroso que hacía que su corazón latiera más rápido cuando sus miradas se encontraban. «¿Por qué yo?». Gustavo la estudió por un largo momento antes de responder. «Porque ves belleza donde otros ven solo funcionalidad, porque entiendes que construir no es solo apilar concreto, es crear espacios que transforman vidas». Él hizo una pausa.
Y porque me recuerdas a ella. Elena, la misma pasión, la misma integridad. La comparación la tomó desprevenida. ¿Era un elogio o una expectativa imposible de corresponder? Raíssa no sabía decirlo. Cuando el chofer la dejó en casa aquella noche, su mente bullía de pensamientos contradictorios. La oportunidad profesional era extraordinaria, el tipo de oportunidad que cambiaría su carrera para siempre. Pero también había aquella corriente eléctrica en el aire cuando estaban cerca, aquella tensión no resuelta que ambos fingían no existir. En la oscuridad de la habitación, mientras Jessica roncaba suavemente en la cama de al lado, Raíssa se admitió a sí misma. Estaba peligrosamente atraída por Gustavo Méndez, y lo más aterrador, sospechaba que el sentimiento era mutuo. Lo que ella aún no sabía era que esta cena sería solo el comienzo de un baile peligroso entre ellos. Un baile que la llevaría a lugares que nunca imaginó, despertaría deseos que nunca había enfrentado y la forzaría a elegir entre la carrera por la que tanto luchó y un sentimiento que crecía cada día, prohibido e irresistible como el fruto más tentador del jardín. Las semanas siguientes transformaron la vida de Raíssa en un torbellino de nuevas experiencias. El proyecto Matadero Madrid, una revitalización ambiciosa de un antiguo espacio industrial, transformándolo en un complejo multiusos con viviendas populares integradas, consumía prácticamente todo su tiempo. Trabajaba hasta tarde casi todos los días, a menudo siendo la última en salir de la oficina. Los fines de semana se convirtieron en un recuerdo distante. Jessica, su amiga y compañera de apartamento, empezó a bromear que había adoptado un fantasma como compañera de piso. «En serio, Raíssa, necesitas bajar el ritmo, te están explotando». Pero Raíssa no se sentía explotada. Se sentía viva. Por primera vez, sus ideas estaban siendo escuchadas, valoradas. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar, aunque ese lugar fuera en las salas de reuniones de cuarzo, tan distantes de la realidad de donde venía. Y estaba Gustavo, siempre presente, siempre desafiante, siempre mirándola de esa forma que le revolvía el estómago. Trabajaban juntos casi a diario, a veces hasta altas horas. En las últimas semanas había conocido más sobre él de lo que jamás imaginó que fuera posible. Sus manías, como girar el bolígrafo entre los dedos cuando pensaba, sus preferencias, café solo, sin azúcar, sus momentos de silencio contemplativo ante un problema complejo. Una tarde particularmente tensa, mientras revisaban plazos que parecían imposibles de cumplir, Raíssa lo sorprendió soltando una risa frustrada. «¿Qué pasa?», preguntó Gustavo, levantando los ojos de los documentos que analizaba. «Nada. Es solo que...». Ella dudó, cautelosa de cruzar alguna línea invisible. El departamento de presupuesto está claramente intentando sabotear el proyecto. Esos números no tienen sentido. Gustavo la estudió por un momento. «¿Por qué crees eso?» «Porque el responsable del presupuesto es cuñado de Ferran», respondió ella sin rodeos, refiriéndose al director de ingeniería, que no escondía su descontento con el hecho de que ella, una simple becaria, estuviera liderando un proyecto de esa envergadura. «¿Y por qué estos números?», ella empujó una hoja de cálculo hacia él. «Están deliberadamente inflados. El coste real de estos materiales es al menos un 30% menor». «¿Y cómo sabes eso?» «Porque crecí viendo a mi padre trabajar en obras. Conozco el precio real de esas cosas». Ella sostuvo su mirada desafiante. «Están intentando hacer que el proyecto parezca inviable financieramente». Gustavo la miró largamente, con una expresión indescifrable en el rostro. Entonces, para sorpresa de ella, sonrió. No la sonrisa controlada de siempre, sino algo genuino que iluminó su rostro. «¿Sabes lo que más me gusta de ti, Raíssa? Tu capacidad para ver a través de las capas de tonterías corporativas». Él se levantó, acercándose peligrosamente. «Haremos lo siguiente. Mañana es sábado. Iremos a algunos proveedores, tú y yo. Sin el departamento de compras como intermediario, veremos los precios reales». «¿El sábado?», preguntó ella, súbitamente consciente de lo cerca que estaban.
¿Problema? No, es solo que... Ella dudó. No parece muy ortodoxo. Él rió. Nada sobre ti en cuarzo es ortodoxo, Raíssa Olmedo. Por eso estamos haciendo un progreso real. Su mano tocó ligeramente el brazo de ella. Un contacto breve que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Paso a buscarte a las 9. El sábado llegó con una lluvia fina típica de Madrid. Raíssa se despertó ansiosa, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por vaqueros, camiseta blanca y una chaqueta ligera, práctica para visitar almacenes de materiales, pero no tan casual como para parecer descuidada. Cuando el coche de Gustavo estacionó frente a su sencillo edificio en Carabanchel, sintió una mezcla de vergüenza y defensa. Era la primera vez que él venía hasta allí, hasta su mundo. El contraste entre el Mercedes, reluciente, y la fachada desconchada del edificio no podría ser más llamativo. «No es exactamente a lo que estás acostumbrado», comentó ella al entrar en el coche, intentando sonar despreocupada. «Viví en un lugar peor cuando estaba en la universidad», respondió él simplemente, sin juicio en la voz. «Lo importante es a dónde vamos, no de dónde venimos». La primera parada fue en un gran proveedor de materiales de construcción en la zona este. Raíssa observó fascinada cómo Gustavo se transformaba en aquel ambiente. El traje había dado paso a ropa casual y su español pulido de reuniones corporativas adquirió sutilmente el acento de Castilla y León de su origen cuando conversaba con los vendedores. Él conocía el nombre de cada material, hacía preguntas técnicas, negociaba como alguien que entendía profundamente de aquel mundo. «Pareces diferente aquí», comentó ella mientras caminaban entre pilas de ladrillos ecológicos. «¿Diferente cómo?» «Más real, menos CEO, más ingeniero». Él sonrió, esa sonrisa que rara vez mostraba en la oficina. «Quizás porque aquí puedo ser solo Gustavo, no el presidente de Cuarzo, no el viudo de Elena, no el hombre que aparece en las revistas de negocios». Sus ojos encontraron los de ella. «Solo yo». Algo cambió entre ellos en ese momento. Una conexión que iba más allá de lo profesional, más allá de la innegable atracción física que ambos habían estado ignorando. Por primera vez, Raíssa vio al hombre detrás de la fachada corporativa, y le gustó lo que vio. El día pasó rápidamente mientras visitaban proveedores, recolectaban presupuestos reales, conversaban con maestros de obras. Al final de la tarde, cuando la lluvia arreció, Gustavo sugirió un café antes de volver. El lugar que él eligió era pequeño y sin pretensiones, tan diferente de los restaurantes elegantes donde habían cenado antes. Sentados en 1900, una mesa de esquina, con tazas humeantes delante, la conversación fluyó naturalmente hacia temas personales. «Nunca hablas de tu familia», observó Raíssa. «No hay mucho que decir. Mis padres murieron hace algunos años. No tengo hermanos». «Lo siento», ella dudó. «Y, hijos, usted y Elena nunca...» Una sombra cruzó el rostro de él. «Lo intentamos, durante años. No sucedió». Él tomó un sorbo de café. «¿Y tú? Familia grande, imagino». 3 hermanos mayores, todos en la construcción civil como mi padre. Ella sonrió con cariño. «Mi madre es trabajadora por días, trabaja hasta hoy, aunque yo insista en que ya no necesita hacerlo». «Orgullo». «¿Cómo?» «Es orgullo. Ella no quiere ser mantenida por su hija. Quiere demostrar que todavía tiene valor». Él la estudió. «Tu familia debe estar muy orgullosa de ti». «Lo están, pero tampoco lo entienden completamente. Para ellos, ingeniería civil significa obra, casco, peón, no reuniones en salas con aire acondicionado y café importado». Ella jugueteó con el borde de la taza. «A veces siento que estoy viviendo entre 2 mundos, sin pertenecer verdaderamente a ninguno de ellos». La mirada de Gustavo se profundizó. «Conozco ese sentimiento muy bien». El momento fue interrumpido por su móvil. Una llamada que él atendió rápidamente, su expresión cambiando a algo más serio. Cuando colgó parecía preocupado. «¿Problemas?», preguntó Raíssa. «Mi madre». «Usted dijo que sus padres...» «Suegra», corrigió él. «Madre de Elena. Todavía la llamo madre». Él suspiró.
Se cayó en casa, no parece grave, pero necesito ir allí. Claro, yo pido un Uber desde aquí mismo, no se preocupe. No sea ridícula. Él ya estaba de pie cogiendo las llaves. Te dejaré en casa y luego iré allí. Oh, Raíssa se oyó decir antes de que pudiera pensarlo mejor. Puedes llevarme contigo. 4 manos ayudan más que 2. La propuesta la sorprendió tanto a ella como a él. Por un momento, Gustavo pareció considerar negarse. Pero luego asintió. En realidad, creo que le gustaría conocerte. Durante el trayecto hasta El Viso, barrio noble donde vivía la suegra de Gustavo, Raíssa empezó a arrepentirse de la oferta impulsiva. ¿Qué estaba pensando? ¿Conocer a su familia? Esto sobrepasaba todos los límites profesionales que habían, al menos oficialmente, mantenido hasta entonces. La casa era exactamente lo que ella esperaba. Una mansión antigua, elegante, con jardines impecables y un aura de riqueza discreta. Raíssa se sintió inmediatamente fuera de lugar, como el primer día en Cuarzo, pero multiplicado por 10. No te intimides, comentó Gustavo notando su incomodidad mientras aparcaban. Cecilia es excéntrica, pero tiene buen corazón. La puerta fue abierta por una mujer de unos 70 años, cabellos blancos perfectamente arreglados, usando un vestido casual que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Raíssa. «Finalmente», exclamó la mujer, sin mostrar ninguna señal de haber sufrido una caída. «Pensé que tendría que fingir una fractura para sacarte de esa oficina un sábado». Sus ojos perspicaces se volvieron inmediatamente hacia Raíssa. «Y tú debes ser la famosa ingeniera que está revolucionando la forma en que mi yerno trabaja». Raíssa lanzó una mirada sorprendida a Gustavo, que parecía vagamente avergonzado. «Raíssa Olmedo», se presentó ella extendiendo la mano. «Es un placer, señora». «Cecilia, querida. Solo Cecilia. Señora, me hace sentir aún más vieja de lo que ya soy». Ella tomó la mano de Raíssa, pero en lugar de estrecharla, la tiró hacia adentro. «Vengan, el té está listo». «Y no, Gustavo, no me caí. Fue solo un pretexto para finalmente conocer a esta muchacha de la que tanto hablas». La tarde se transformó en una de las más surrealistas de la vida de Raíssa. Sentada en el elegante salón de los Méndez, con porcelana fina e exquisiteces que nunca había probado, escuchó a Cecilia contar historias vergonzosas sobre Gustavo, hablar sobre Elena con una mezcla de tristeza y celebración, y hacer preguntas directas sobre la vida y las ambiciones de Raíssa. «¿Así que eres de Vallecas?», preguntó Cecilia en un momento dado. «¿Conoces el centro comunitario que Gustavo construyó allí?» «Fue lo que me hizo querer trabajar en Cuarzo», admitió Raíssa. «La idea de que la belleza y la funcionalidad pueden existir en cualquier lugar, no solo en barrios ricos». Cecilia sonrió. Una sonrisa que recordaba mucho a la de Gustavo cuando estaba genuinamente satisfecho. A Elena le hubiera encantado escuchar eso. Era exactamente lo que ella creía. La señora miró a Gustavo con algo que parecía aprobación. «Tienes buen ojo para el talento, hijo mío. Siempre lo has tenido». Cuando finalmente se despidieron ya era de noche. Cecilia abrazó a Raíssa con sorprendente fuerza para una mujer de su edad. «Vuelve pronto, querida», susurró. «Hace tiempo que no veo a Gustavo tan vivo». En el coche, el silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Raíssa sentía que habían cruzado una línea importante. Ella había entrado en su vida personal, había conocido a su familia, había oído historias que humanizaban aún más al hombre que, inicialmente, parecía solo un CEO arrogante. «Es increíble», comentó Raíssa finalmente. «Su suegra». «Más que suegra. Después de perder a mis padres, Cecilia se convirtió en mi familia». Él mantenía los ojos en la carretera. «Ella tiene razón, ¿sabes?» «¿Sobre qué?» «Sobre que hablo de ti». Él la miró brevemente antes de volver la atención al tráfico. Probablemente más de lo que debería. El corazón de Raíssa se aceleró. «Gustavo, lo sé, es complicado. Soy tú, jefe. La diferencia de edad, las políticas de la empresa». Él soltó un suspiro.
pero también sé que lo que está pasando entre nosotros no es solo profesional, y sospecho que tú también lo sabes. La confesión flotó entre ellos, transformando el aire dentro del coche en algo denso, casi eléctrico. Raíza sabía que su respuesta podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Lo sé, admitió ella finalmente, su voz casi un susurro. Y me asusta. No eres la única asustada aquí. Él estacionó frente al edificio de ella apagando el motor. En el silencio que siguió, parecía que el mundo entero había dejado de respirar junto con ellos. Cuando Gustavo se giró para encararla, la intensidad en sus ojos hizo temblar a Raíza. ¿Qué hacemos ahora? Ella quería ser racional, profesional, sensata. Quería decir que necesitaban mantener distancia, centrarse en el proyecto, olvidar esta atracción peligrosa. En cambio, se oyó diciendo, ¿quieres subir? Por un café. No era realmente una invitación para un café. Ambos lo sabían. Por un largo momento, Gustavo solo la miró con un conflicto visible en su rostro. Entonces, para sorpresa y quizás un poco de decepción de ella, negó con la cabeza. No así, Raíza. No aquí, no hoy. Su voz era suave pero firme. Lo que sea que esté pasando entre nosotros merece más que un impulso después de un día confuso. Ella sintió que su rostro ardía de vergüenza. Obviamente había interpretado mal, se había ofrecido como una... Oye. La mano de él encontró su barbilla, girando suavemente su rostro hacia él. No es rechazo, es respeto. Por ti, por nosotros, por lo que podemos ser. Raíza asintió, sin confiar en su voz en ese momento. Antes de que pudiera recomponerse, Gustavo se inclinó y con infinita delicadeza tocó sus labios con los suyos en un beso breve, casi casto pero cargado de promesas. Buenas noches, Raíza Olmedo. Él se apartó, una suave sonrisa en los labios. Descansa. El lunes tenemos una guerra que librar contra el departamento de presupuesto. El lunes, la dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Nada obvio para observadores externos, pero presente en cada mirada intercambiada, cada momento en que sus manos se tocaban accidentalmente sobre documentos, cada sonrisa compartida cuando nadie más estaba mirando. El proyecto Matadero Madrid avanzaba a pasos agigantados, superando expectativas. La combinación de la visión innovadora de Raíza con la experiencia e influencia de Gustavo se mostraba imbatible. Incluso el director de ingeniería, Ferran, que inicialmente había sido el mayor opositor, empezaba a mostrar un respeto renuente por el trabajo que estaban realizando. Una mañana particularmente agitada, mientras revisaba las modificaciones finales antes de la presentación al consejo, Raíza recibió un mensaje de Cecilia, la suegra de Gustavo. ¿Almuerzo el domingo? Tengo algo importante que discutir contigo. Solo nosotras dos. Raíza dudó. Desde aquella primera visita había visto a Cecilia solo 2 veces más, siempre con Gustavo presente. Un encuentro a solas con la mujer era simultáneamente intrigante e intimidante. «Claro, ¿a qué hora?», respondió finalmente. El domingo llegó con un cielo claro y una brisa agradable, uno de esos días raros en Madrid cuando la ciudad parecía respirar. Raíza eligió un vestido sencillo pero elegante, un regalo que Gustavo había insistido en darle la semana anterior. «No necesito regalos», había protestado ella. «No es un regalo», él había respondido con una sonrisa enigmática. «Es una inversión en tu armario profesional». Ahora, parada frente a la mansión de Cecilia, Raíza se ajustó el vestido nerviosamente. Gustavo no sabía de este encuentro. Ella había decidido no comentarlo, demasiado curiosa, sobre lo que la matriarca de la familia Méndez quería discutir. Cecilia la recibió con un abrazo cálido que aún la sorprendía, considerando la diferencia social entre ellas. «Estás absolutamente radiante, mi querida. El amor hace eso con las personas». Raíza sintió que su rostro se encendía. «Yo no sé qué». «Por favor, ahórrame la negación. Tengo 70 años, no estoy ciega». Cecilia la condujo al jardín trasero, donde una mesa elegante estaba puesta para 2 personas.
Conozco a mi yerno desde hace más de 20 años. Nunca lo vi mirar a nadie como te mira a ti. Ni siquiera a Elena. Y mira que él la amaba profundamente. El comentario tomó a Raíssa desprevenida. Se sentó, intentando procesar la información. ¿Usted no desaprueba? Desaprobar. Cecilia rió mientras servía té en delicadas tazas. Mi querida, esperé 5 años para ver a ese hombre volver a vivir. Desde que Elena murió, él se transformó en una máquina. Trabajo, trabajo y más trabajo, hasta que apareciste tú. No soy tan importante, protestó Raíssa suavemente. Ah, pero lo eres. La mirada de Cecilia se volvió penetrante. Y por eso necesitamos hablar. Gustavo es un hombre complicado, con un pasado que pocos conocen. Pensé que deberías saber algunas cosas, antes de que sea demasiado tarde. El estómago de Raíssa se encogió. Entonces era eso. Algún secreto terrible que explicaría por qué alguien como él estaba interesado en alguien como ella. Alguna perversión, alguna mentira. ¿Qué quiere decir? Cecilia tomó un sorbo de té, como si organizara sus pensamientos. Gustavo nació en Burgos, eso te lo debe haber contado. Lo que quizás no haya mencionado es que su padre no era solo un albañil cualquiera, era un alcohólico violento que transformó su infancia en un infierno. Raíssa sintió un nudo en el pecho. Gustavo había hablado poco sobre sus padres, siempre en términos vagos. A los 16 años, Cecilia continuó, su voz ahora más suave, huyó de casa después de una paliza particularmente brutal. Vino a Madrid con lo que consiguió cargar en una mochila. Trabajó en obras durante el día y estudió por la noche. Cuando conoció a Elena, estaba en el 2.º año de ingeniería civil, viviendo en una habitación de pensión y comiendo una comida al día para ahorrar. Él nunca mencionó, él odia parecer vulnerable, odia que le tengan pena. Cecilia dejó la taza. Elena lo trajo a nuestra familia, y él floreció. Mi marido vio algo especial en él, no solo un novio de la hija, sino un sucesor para la empresa que había construido. ¿Y Elena? ¿Cómo era ella?, preguntó Raíssa, dándose cuenta de que, a pesar de escuchar el nombre frecuentemente, sabía poco sobre la mujer que había sido esposa de Gustavo. Una sonrisa melancólica surgió en el rostro de Cecilia. Brillante, apasionada, testaruda como una mula. Ella rió con el recuerdo. Arquitecta visionaria, pero con los pies firmemente plantados en la realidad. Ella y Gustavo eran complementarios. Ella soñaba, él ejecutaba. Ella volaba. Él proporcionaba el suelo firme para aterrizar. Raíssa sintió una punzada de celos, seguida inmediatamente por culpa. ¿Cómo podía sentir celos de una mujer que ya no estaba viva? Cuando llegó el cáncer, Cecilia continuó, su voz ahora más suave, fue devastador, rápido e implacable. En 6 meses, ella se fue, y Gustavo se cerró por completo. Se sumergió en el trabajo como si fuera una misión cumplir cada sueño que Elena tuvo, cada proyecto que ella imaginó. El centro comunitario en Vallecas, murmuró Raíssa. Exactamente, el primero de muchos. En los últimos 5 años él transformó Cuarzo de una constructora comercial común en una empresa con propósito social. Todo por ella. Cecilia se inclinó, tomando las manos de Raíssa en las suyas. Y entonces apareciste tú, con tu pasión, tu autenticidad, tu visión que, de maneras que quizás ni siquiera percibas, resuena con la de ella. Raíssa sintió que las lágrimas se formaban. Cree que él solo está conmigo porque le recuerdo a ella. No, querida, estoy diciendo exactamente lo opuesto. Los ojos de Cecilia brillaban con una intensidad sorprendente. Estoy diciendo que él está contigo porque tú le hiciste recordar quién es él realmente. No solo el viudo de Elena, no solo el CEO de Cuarzo, sino Gustavo, el chico de Burgos que soñaba con construir cosas que duraran. El almuerzo prosiguió con Cecilia compartiendo más historias, algunas divertidas, otras reveladoras. Cuando Raíssa finalmente se despidió, horas después,
Sentía como si hubiera ganado no solo una comprensión más profunda de Gustavo, sino también una aliada inesperada. «Una última cosa», dijo Cecilia, mientras la acompañaba hasta la puerta. «El consejo de la empresa, la presentación del proyecto Matadero Madrid, es la próxima semana, ¿no?» «Sí, el viernes. Prepárate». La mirada de Cecilia se volvió seria. «Ferran no se ha rendido. Solo está esperando el momento adecuado para atacar». «¿Cómo sabe eso?» Una sonrisa astuta surgió en los labios de la señora. «Querida, soy la mayor accionista individual de Cuarzo. ¿Crees que no sé lo que sucede entre bastidores? Solo prepárate». Al día siguiente, en la oficina, Raíssa no podía dejar de pensar en la conversación con Cecilia. Observaba a Gustavo de lejos, viéndolo con nuevos ojos, no solo como el hombre poderoso y confiado que todos veían, sino como alguien que había enfrentado adversidades que ella apenas podía imaginar. «Estás rara hoy», comentó él cuando finalmente consiguieron un momento a solas en la sala de proyectos. «Estuve con Cecilia ayer». La expresión de él cambió inmediatamente. «¿Ella te contactó? ¿Por qué?» «Quería conocerme mejor. Hablamos sobre ti». Gustavo se puso tenso. «¿Qué te contó exactamente?» «Todo. Burgos, tu padre. ¿Cómo conociste a Elena?» Raíssa dudó. «¿Por qué nunca me hablaste de eso?» Él desvió la mirada, claramente incómodo. «No es algo de lo que me enorgullezca, o que me guste recordar». «Gustavo». Ella tocó su brazo ligeramente. «Nada de lo que Cecilia me contó cambia lo que siento por ti. Solo me hace admirarte aún más». Algo vulnerable y raro cruzó el rostro de él. Un alivio mezclado con gratitud. Por un momento, Raíssa vislumbró al chico de Burgos detrás de la fachada del CEO. Antes de que él pudiera responder, sin embargo, la puerta se abrió y ellos se apartaron rápidamente. Los días que precedieron a la presentación al consejo fueron frenéticos. Raíssa prácticamente vivía en la oficina, refinando cada detalle del proyecto. Gustavo, aunque ocupado con otras responsabilidades de la empresa, encontraba tiempo para revisar su trabajo, ofrecer sugerencias, preparar el terreno político para la aprobación. La víspera de la presentación, mientras trabajaban hasta tarde, él la sorprendió con una propuesta. «Vamos a escapar». Raíssa levantó los ojos de los planos que revisaba. «¿Qué?» «Después de la presentación, un fin de semana, solo tú y yo». Él se acercó con un brillo diferente en los ojos. «Conozco una posada en la playa, en Mallorca, aislada, discreta. Podemos ser simplemente nosotros mismos allí». La idea era tentadora. Desde que habían comenzado su relación, estaban siempre mirando por encima del hombro, siempre atentos a quién podría ver, quién podría saber. «Necesitamos entregar el proyecto detallado el lunes», ella recordó, siempre práctica. «Trabajaremos en la playa entonces». Él sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Dicen que el aire marino estimula la creatividad». Ella rió, cediendo. «Está bien, pero solo si el consejo aprueba el proyecto mañana». «Lo aprobarán». La confianza de él era inquebrantable. «Tu trabajo es demasiado brillante para ser negado». La mañana de la presentación, Raíssa se despertó con un mensaje de Gustavo. «Hoy es tu día. Muéstrales quién es Raíssa Olmedo». Se vistió con cuidado, optando por el vestido que él le había dado, profesional, elegante, pero con personalidad. Jessica la ayudó con el cabello, domando los rizos rebeldes en un moño sofisticado. «Estás irreconocible», comentó su amiga. «¿Quién diría que aquella niña tímida de Vallecas se transformaría en esta mujer poderosa?» Raíssa sonrió, nerviosa pero confiada. «Sigo siendo la misma persona». «No, no lo eres», Jessica la estudió. «Y eso no es necesariamente malo. Has crecido, Ray. Te has convertido en la mujer que siempre debiste haber sido». En la oficina, la tensión era palpable. La presentación estaba programada para las 11 horas, en la sala del consejo en la última planta. Un territorio que Raíssa había visitado solo una vez, brevemente. Gustavo la encontró en el ascensor,
manteniendo una distancia profesional a pesar de la sonrisa cómplice. ¿Nerviosa? Aterrorizada, admitió ella en voz baja. No lo estés. Conoces este proyecto mejor que nadie. Cree en ti misma como yo creo en ti. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la última planta, Raíssa respiró hondo. El momento había llegado. Caminaron lado a lado hasta la imponente sala de reuniones, donde 8 hombres y 2 mujeres, el Consejo Administrativo de Cuarzo, esperaban. Ferran ya estaba allí, sentado a la derecha del presidente del Consejo, con una sonrisa fría en los labios. Algo en su mirada hizo que Raíssa recordara el aviso de Cecilia. «Prepárate». La presentación comenzó formalmente. Gustavo introdujo el proyecto Matadero Madrid como la próxima evolución de Cuarzo en el mercado de emprendimientos sostenibles y socialmente responsables. Luego se dio la palabra a Raíssa. Durante 40 minutos, ella presentó cada aspecto del proyecto, desde el concepto arquitectónico innovador hasta los detalles técnicos de ingeniería, pasando por los estudios de viabilidad económica que ella misma había refinado. Habló con pasión sobre cómo el proyecto no solo transformaría un espacio degradado de la ciudad, sino que crearía un modelo replicable de vivienda accesible integrada a espacios comerciales de alto nivel. Cuando terminó, hubo un momento de silencio evaluativo que la hizo contener la respiración. Entonces, el presidente del Consejo, un hombre de unos 60 años, asintió con aprobación. «Impresionante, señorita Olmedo. Raramente veo presentaciones tan bien estructuradas, incluso de directores experimentados». Raíssa sintió un calor de orgullo extenderse por su pecho. «Gracias, señor». Sin embargo, Ferran intervino, «hay algunas cuestiones que necesitamos discutir». Él se giró hacia el Consejo. «Como director de ingeniería, tengo serias preocupaciones sobre la viabilidad estructural de algunos elementos de este proyecto y, más importante, sobre la metodología utilizada en su desarrollo». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Raíssa sintió un escalofrío. «¿Qué preocupaciones serían esas, Ferran?», preguntó Gustavo, su voz controlada pero tensa. El director de ingeniería sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Para empezar, este proyecto fue desarrollado casi enteramente por una becaria sin experiencia práctica, con supervisión mínima del departamento técnico. «Supervisión mía», corrigió Gustavo. «Exactamente, y ahí está mi mayor preocupación». Ferran miró directamente a Raíssa, sin disimular su desdén. «La señorita Olmedo tiene innegablemente talento, pero su súbita ascensión de becaria recién llegada a líder de un proyecto de esta magnitud es como mínimo inusual, especialmente considerando su proximidad con el CEO». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Raíssa sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Qué está insinuando exactamente, Ferran?». La voz de Gustavo era peligrosamente tranquila. «No estoy insinuando nada. Estoy presentando hechos». Ferran se giró hacia el Consejo. «La señorita Olmedo y el señor Méndez han sido vistos juntos fuera del ambiente profesional en múltiples ocasiones. Cenas, visitas a la residencia de la señora Cecilia Méndez, entrada y salida de su edificio residencial en horarios inapropiados». Él hizo una pausa teatral. «Creo que su juicio profesional podría estar comprometido por intereses personales». Raíssa sintió que la sangre se le escurría del rostro. Miró a Gustavo, que parecía estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. «Esto es un ataque personal infundado y completamente irrelevante para la calidad del proyecto», respondió Gustavo firmemente. «Discrepo». Ferran sonrió. «Es extremadamente relevante si estamos considerando invertir millones en un proyecto concebido por una becaria que conquistó su posición a través de medios no convencionales». La insinuación era demasiado clara para ser ignorada. Raíssa sintió que la ira reemplazaba el shock inicial. Antes de que Gustavo pudiera defenderla, ella se levantó. «Con todo respeto, señor Ferran, si tiene dudas sobre la viabilidad estructural del proyecto, debería haber planteado esos puntos durante las revisiones departamentales, a las que usted consistentemente se negó a asistir». Su voz era firme, sin un temblor.
En cuanto a su insinuación sobre cómo obtuve esta posición, sugiero que examine los registros de todas las reuniones, revisiones y modificaciones documentadas en los últimos 3 meses. Cada decisión de este proyecto se basó en datos, pruebas y análisis, no en cualesquiera relaciones personales. Ella se giró hacia el consejo. Señoras y señores, no. Voy a negar que desarrollé una amistad con el señor Méndez durante este proyecto. Él es un mentor valioso, como lo ha sido para muchos jóvenes profesionales en la empresa. Pero mi trabajo habla por sí solo. Sí, después de evaluar técnicamente el mérito del proyecto Matadero Madrid, ustedes deciden que no es viable, aceptaré esa decisión profesionalmente, pero les pido que juzguen el proyecto, no los chismes de pasillo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. Aplausos. No venían de Gustavo, sino de una de las consejeras, una mujer de unos 50 años que Raíssa reconoció como una de las arquitectas más respetadas del país. Bien dicho, señorita Olmedo. Ella sonrió. Como alguien que enfrentó mi cuota de insinuaciones similares durante mi carrera, aprecio su compostura. Y como alguien que revisó detalladamente su proyecto antes de esta reunión, puedo garantizar al Consejo que el trabajo es excepcionalmente sólido. Ferran parecía haber sido tomado por sorpresa por este apoyo. Consejera Montero, con todo respeto, el respeto. Ella lo interrumpió. Es exactamente lo que faltó en su enfoque, Ferran. Atacar el carácter de una joven profesional, en lugar de criticar técnicamente su trabajo, es, en el mejor de los casos, poco profesional. El presidente del consejo carraspeó, retomando el control de la reunión. Creo que ya hemos oído suficiente. Procederemos a la votación del proyecto, exclusivamente en base a su mérito técnico y comercial. Los minutos siguientes fueron los más largos en la vida de Raíssa. El consejo votó 1 a 1, algunos después de hacer preguntas técnicas adicionales, que ella respondió con confianza renovada. Cuando se contó el último voto, el presidente anunció: por 8 votos a favor y 2 en contra, el proyecto Matadero Madrid está aprobado para su desarrollo. Raíssa apenas pudo contener la sonrisa. A su lado Gustavo permanecía profesional, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Felicidades, señorita Olmedo. Su trabajo excedió todas las expectativas». Cuando la reunión fue clausurada, Ferran salió rápidamente, sin mirar atrás. La consejera Montero se acercó a Raíssa, ofreciéndole una tarjeta de visita. «Impresionante trabajo, Raíssa. Cuando termine su pasantía, me gustaría hablar con usted sobre oportunidades en mi estudio de arquitectura». «Gracias, señora Montero. Sería un honor». Cuando finalmente se quedaron solos en la sala de reuniones, Gustavo cerró la puerta y la atrajo a un abrazo apretado. «Estuviste increíble», susurró él en su oído. «Absolutamente increíble». Raíssa hundió el rostro en su pecho, permitiéndose, finalmente, temblar con la adrenalina de la confrontación. Esto fue intenso. Ferran cavó su propia tumba hoy. El consejo no tolera ese tipo de comportamiento. Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Estoy tan orgulloso de ti, Raíssa. La forma en que te defendiste, cómo defendiste tu trabajo». «No fue solo mi trabajo lo que estaba siendo atacado», dijo ella suavemente. «Éramos nosotros, lo que tenemos». Gustavo asintió, su mirada volviéndose más seria. «Esto seguirá pasando, lo sabes. No importa cuán discretos seamos. Siempre habrá alguien como Ferran». «Lo sé». Ella lo miró directamente a los ojos. «La cuestión es, ¿vale la pena para ti, quiero decir? Todo este drama, estas complicaciones, por mi culpa. ¿Por ti?» Él sonrió, sosteniendo su rostro entre las manos. «Raíssa Olmedo, realmente no lo entiendes, ¿verdad? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida en los últimos 5 años. ¿Vale la pena? Cada segundo, cada mirada torcida, cada rumor, cada batalla como la de hoy». El corazón de ella se aceleró con la intensidad de sus palabras. «Aunque esto afecte a la empresa, tu reputación». «Incluso así». Él suspiró. «Pero tampoco quiero que esto perjudique tu carrera.
Lo que Montero ofreció es una oportunidad increíble. Quizás la mejor solución sea... No. Ella lo interrumpió firmemente. No voy a dejar Cuarzo. No voy a renunciar al proyecto Matadero Madrid y definitivamente no voy a renunciar a ti. Su barbilla se alzó con determinación. Encontraremos una manera, juntos. El fin de semana en Mallorca fue exactamente lo que ambos necesitaban. Lejos de las miradas corporativas, de las políticas de oficina y de las presiones de la ciudad, Raíssa y Gustavo finalmente pudieron simplemente ser una pareja normal, apasionada, descubriéndose mutuamente sin prisa ni miedo. La posada era pequeña y aislada, a la orilla del mar, con solo 5 chalets dispersos en un terreno arbolado. El suyo, el más apartado, tenía un balcón privado con vista al océano. Las mañanas las pasaban trabajando, él con asuntos de la empresa, ella refinando detalles del proyecto. Las tardes eran para explorar la isla, nadar, caminar de la mano sin preocuparse por quién podría verlos. La última noche, mientras observaban el atardecer desde el balcón, Gustavo sorprendió a Raíssa con una propuesta. Estuve pensando sobre nosotros, sobre la situación en la empresa. Ella se giró para encararlo aprensiva. ¿Y? Voy a crear un departamento de innovación social. Proyectos como Matadero Madrid, como el Centro Comunitario de Vallecas, iniciativas que combinan excelencia arquitectónica con impacto social real. Él hizo una pausa. Quiero que lo lideres cuando termine tu pasantía. Raíssa parpadeó sorprendida. ¿Yo? ¿Liderar un departamento? Gustavo, seré recién graduada. ¿Y qué? Tu visión, tu capacidad de innovar, tu comprensión de lo que realmente importa en un proyecto, son exactamente lo que necesitamos. Él tomó sus manos. Además, estarías técnicamente bajo la supervisión directa del consejo, no mía. Resolvería el conflicto de intereses. Ella consideró la propuesta, deslumbrada con la posibilidad. Esto es, wow, estoy sin palabras. Hay más. Él parecía súbitamente nervioso, algo raro en Gustavo Méndez. Esto es solo el comienzo, Raíssa. Tengo grandes planes para Cuarzo, para transformar cómo construimos en este país, y quiero que estés a mi lado en cada paso. Estoy a tu lado, ella aseguró, confusa con su ansiedad. No solo profesionalmente. Él respiró hondo, y para total shock de ella, se arrodilló en el balcón. Sé que es pronto, sé que tenemos diferencias, obstáculos, complicaciones, sé que el mundo nos juzgará, nos cuestionará, pero sé, también con absoluta certeza, que nunca sentí por nadie lo que siento por ti. Raíssa se llevó las manos a la boca, las lágrimas empezando a formarse. No te estoy pidiendo para mañana, o para el próximo mes. Te estoy pidiendo para cuando estemos listos, cuando el mundo esté listo. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. Raíssa Olmedo, ¿aceptarías un día ser mi esposa? El anillo era delicado, un zafiro rodeado por pequeños diamantes en un diseño contemporáneo. No era ostentoso, pero tenía personalidad, exactamente como ella. Gustavo, ella respiró, intentando encontrar palabras. ¿Estás seguro? Tú eres... Soy un hombre que encontró el amor cuando menos lo esperaba. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Él sonrió. El resto son solo detalles. Raíssa lo atrajo hacia arriba, sosteniendo su rostro entre las manos. Sí, cuando estemos listos, cuando sea el momento adecuado. Sí, 1000 veces sí. El beso que siguió selló más que un compromiso. Selló una promesa de futuro, de posibilidades, de dos mundos que, contra todas las probabilidades, habían encontrado un camino para fusionarse. 6 meses después, en la ceremonia de graduación de Raíssa, Gustavo estaba en primera fila, junto a Cecilia y la familia Olmedo al completo, los 3 hermanos grandullones, el padre emocionado en su mejor traje, la madre llorando de orgullo. Cuando ella subió al escenario para recibir su diploma, los aplausos más entusiastas vinieron de aquel grupo improbable, la familia que tenía por sangre y la familia que había ganado por amor.
El anillo de zafiro que ella usaba en una cadena escondida bajo el vestido durante la pasantía, ahora estaba visible en su mano izquierda, no más un secreto, sino una declaración al mundo. Cuarzo prosperó bajo el liderazgo visionario de Gustavo y la innovación creativa de Raíssa. El departamento de innovación social que ella lideraba se transformó en la división más prestigiosa de la empresa, responsable de proyectos que redefinían el concepto de construcción sostenible e inclusiva en todo el país. Ferran eventualmente dejó la empresa, incapaz de aceptar la nueva dirección que tomaba. La consejera Montero se convirtió en mentora de Raíssa, ayudándola a navegar los desafíos de ser una joven ejecutiva en un sector aún dominado por hombres mayores. El matrimonio se celebró un año después de la graduación, una ceremonia íntima en los jardines de la casa de Cecilia. No fue un evento ostentoso, como muchos esperarían del CEO de una de las mayores constructoras del país. Fue personal, auténtico, una celebración genuina de dos personas que habían encontrado algo raro en un mundo de apariencias. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro?, preguntó Gustavo mientras bailaban bajo las estrellas, lejos de las miradas de los invitados. ¿Cómo podría olvidarlo? Estaba usando tu coche como espejo, intentando desesperadamente parecer profesional. Ella rió apoyando la cabeza en su hombro. Sabía en ese momento que cambiarías mi vida. Él la apretó más contra sí. No tenía idea de cómo o cuánto, pero lo sabía. Yo pensé que eras un idiota arrogante, ella confesó provocándolo. Y ahora sé que eres un idiota arrogante que por algún milagro me ama tanto como yo a él. Ella levantó el rostro para mirarlo a los ojos, que construyó espacio para mí en su mundo, así como yo estoy construyendo espacio para ti en el mío. Ya no son mundos separados, Raíssa. Él besó su frente suavemente. Es nuestro mundo ahora. Uno que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo. A la mañana siguiente, mientras hacían las maletas para la luna de miel en Grecia, Raíssa encontró un sobre en el bolsillo de su abrigo, uno que no recordaba haber puesto allí. Dentro había una llave y una tarjeta con la elegante caligrafía de Cecilia. Para el futuro, con todo mi amor. Cuando preguntó a Gustavo, él parecía tan sorprendido como ella. Siguiendo las coordenadas GPS en el reverso de la tarjeta, condujeron hasta un terreno en prosperidad, ni tan exclusivo como Chamberí, donde Gustavo vivía, ni tan sencillo como Carabanchel, donde Raíssa había vivido. Un lugar intermedio, un nuevo comienzo. El terreno estaba vacío, solo un gran espacio cercado esperando tomar forma. ¿Ella nos dio un lote vacío?, preguntó Raíssa confusa. Gustavo sonrió comprendiendo el gesto de su suegra. Ella nos dio un lienzo en blanco para diseñar nuestra propia casa, exactamente como queremos. Los ojos de Raíssa brillaron con posibilidades. Ya podía ver en su mente los espacios tomando forma. No una mansión ostentosa, no un apartamento sencillo, sino algo único, algo que representara quiénes eran juntos. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, entrelazando sus dedos en los de él. Por el principio. Él sonrió, esa sonrisa que había cambiado su vida aquel primer día en la acera. Primero dibujamos el sueño, luego construimos la realidad. ¿No es así como siempre hacemos? Raíssa asintió, apoyando la cabeza en su hombro mientras observaban el espacio vacío que pronto se convertiría en hogar. Un espacio que, como su amor, había comenzado con un encuentro improbable, sobrevivido a tormentas y oposiciones, y ahora se transformaba en algo sólido, duradero, real. Un legado que combinaba lo mejor de dos mundos que, contra todas las probabilidades, se habían convertido en uno solo.